Welcome. Bienvenidos. This is the 11th session of the Bilingual School. Esta es la 11ª reunión de la escuela. Escuela. Amen. And this session we're talking about the kingdom of God. Y en esta sesión vamos a referirnos al reino de Dios. A very exciting subject to talk about. Es un tema muy excitante del cual hablar. In Matthew chapter 3, En Mateo capítulo 3, and verse 1 and 2, en los versículos 1 y 2, it says, "In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand." en el capítulo 3, versículo 1, el libro de Mateo tenemos que en aquellos días vino Jesús, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos está a la mano. Where did John the Baptist come up with a phrase like, the kingdom of heaven is at hand? ¿De dónde sacó Juan el Bautista esta frase de que el reino de los cielos se había acercado? What was his expectation? ¿Cuáles eran sus expectativas? Where was he getting this from? ¿De dónde había recibido esto? You see, all of Israel went out to John the Baptist around that time. Así que miren, todo Israel se acercaba alrededor de Juan el Bautista And they were coming to be baptized by him in the Jordan y se acercaban para ser bautizados en el Jordán, because he kept telling them, porque él se mantenía diciéndoles there is one coming que hay uno que vendría who is mightier than me. que es más poderoso que yo. I baptize you in water, Yo los bautizo en agua, but this one, pero he's going to baptize you él los bautizará with the Holy Spirit con el Espíritu Santo and with fuego. y con fuego. Hallelujah. Gloria a Dios. So where was this expectation of the kingdom of heaven coming from? Entonces, ¿de dónde venía esta expectativa del reino de Dios? So before we look through the New Testament, Entonces, antes de examinar el Nuevo Testamento, we need to understand debemos entender that the expectation of the kingdom has its roots in the very heart of God from creation. tenemos que darnos cuenta de que la expectativa del reino de Dios estaba profundamente enraizado en el corazón de Dios. Before we just go back there, it's good to note Antes de que vayásemos allí, es bueno que sepamos that the terms kingdom of heaven and kingdom of God are talking of the same kingdom. que el reino de Dios y el reino de los cielos se refiere al mismo reino. I've met some people teaching that it's two different kingdoms it's talking about. Y me he encontrado con algunos que dicen o que piensan que son dos reinos diferentes. But in Matthew chapter 19, Pero en Mateo capítulo 19, verse 23 and 24, versículos 23 y 24, it's a good verse for you to see hay un buen versículo para que veamos that these terms are interchangeable. que estos términos se intercambian. The kingdom of heaven and the kingdom of God, same thing. El reino de Dios y el reino de los cielos es la misma cosa, But describing it in ways that give us a bigger vision of the kingdom. pero lo describen de tal manera para darnos una mayor visión del reino. So it said in verse 23 and 24 of Matthew 19, En Mateo 19, 23 y 24, Jesus said to his disciples, "Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. And then he says, "And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Y seguidamente les dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. So just to clearly see, Jesus is speaking of the same kingdom in both verses. Entonces vemos claramente que Jesús se está refiriendo a ambos reinos en estos versículos. One time saying kingdom of heaven, the other time kingdom of God. Una vez lo menciona como el reino de los cielos y otro como el reino de Dios. So let's go back to Genesis chapter 1. Entonces, vayamos de regreso hasta Génesis capítulo 1. Because we want to see, where did John the Baptist come with this expectation of the kingdom of God? Porque deseamos saber de dónde tomó Juan el Bautista esta expectativa del reino de los cielos. And why did Jesus talk about the kingdom so much? ¿Y por qué Jesús se refería con tanta frecuencia al reino?
Why do we not talk about the kingdom so much? ¿Por qué nosotros no mencionamos tantas veces el reino? Because we've been too busy wanting to go to heaven when we die, Porque estamos muy ocupados pensando en que iremos al cielo cuando muramos. instead of wanting to enter the kingdom of En God vez here de desear entrar al reino de Dios, en el reino de Dios. and live in the kingdom of God now. Y vivir el reino de Dios ahora. Hallelujah. Well, in Genesis chapter 1 and verse 1, Entonces, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, in the beginning, en el principio, God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. So by virtue of God being the creator of everything, Por el hecho de que el Señor Dios haya sido el creador de todas las cosas, this gives him the right to rule everything. a Él se le concede todo el derecho de gobernar todas las cosas. God is the ruler. Así que Dios es quien gobierna. He created the heaven and the earth, Él creó el cielo y la tierra so his authority is absolute. de tal manera que su autoridad es absoluta. And then in verse 26 to Y, 28, y luego tenemos en los versículos 26 al 28, it says, Then God said, Let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. God, by virtue of being the creator, rules everything. Así que por el hecho de ser Él el creador, Él es el que gobierna todas las cosas. And then in his creation, he makes man Y en su creación, dentro de su creación, Él creó al hombre in his own image and after his likeness. en su imagen y de acuerdo con su semejanza. In other words, he created man to rule. En otras palabras, Él sencillamente creó al hombre para que reinase, para que gobernase. God is the ruler. Así que Dios es quien gobierna. He's made man and woman in his image and likeness. Él creó al hombre y a la mujer de acuerdo a su imagen y semejanza. And then within man, he tells them, have dominion over everything I've Y luego made. le dijo al hombre y a la mujer, dominad y sojuzgad la tierra. In other words, rule what I've made. Entonces, en otras palabras, gobiernen lo que yo he creado, mi creación. I'm giving you all authority over what I've made. Les concedo toda la autoridad para que gobiernen lo que yo he creado. So God made man to rule just as he would rule, but for us to rule in the earth. Y Él lo creó de tal manera para que nosotros los gobernásemos como Él lo haría. And in verse 28, Y en el versículo 28, God blessed both the man and the woman, y los bendijo Dios, and he said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, and have dominion. y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. In other words, En otras palabras, spread the rule that you have over creation through your sons and daughters all over the earth. tienen el dominio que ustedes tienen ahora a sus hijos e hijas que van a tener después. And the word for subdue means to subdue an enemy. Y la palabra para sojuzgar significa sojuzgar al enemigo. So from the very beginning, Así que desde el mismo principio, God invested himself in man, así que Dios se colocó en la misma posición del hombre, giving man the authority over the enemy in the earth. dándole al hombre y a la mujer, invistiéndolo de toda la autoridad en la tierra y en el cielo. Why En la tierra. am I sharing these things? ¿Por qué estoy compartiendo estas cosas? Because the kingdom of God Debido a que el reino de Dios began right at the creation. comienza allí mismo en la creación. God always had created man to express his kingdom rule in the earth from the beginning. Dios creó al hombre para expresar desde el mismo principio el dominio sobre la tierra. And he told him to be fruitful, multiply, and fill the earth with that kingdom. Y le dijo que se fructificaran y multiplicaran sobre ese reino. And by doing that, kingdom authority tramples on the devil. Y de esta manera, haciendo esto, ellos pondrían sus pies sobre el enemigo.
And kingdom authority even brings dominion over every created thing. Así que teniendo el gobierno y el dominio, esto le permite gobernar y dominar sobre todo. So, brethren, our purpose as mankind Así que nuestro propósito como humanidad is to express and manifest the kingdom of God in the earth. es el de comunicar y manifestar el reino de Dios en la tierra. We do that by being in His image and His likeness, Lo hacemos de tal manera, siendo a su imagen y semejanza. so that we don't express that rule like a dictator, Así para que expresemos ese gobierno no de una manera dictatorial, but we express that rule just like God does, sino para expresarla de la misma manera como Dios lo hace, being in His image and likeness. siendo a su imagen y semejanza. Hallelujah. But, Pero pero, man fell. el hombre fracasó. And how did he fall? How did that fall happen? ¿Y cómo sucedió todo esto? He actually submitted to another authority. Él realmente se sometió a otra autoridad. He listened to the serpent Escuchó a la serpiente instead of believing God. en vez de creer a Dios. Kingdom authority La autoridad del reino comes by believing God. procede del creerle a Dios. As soon as the man doubted God and believed the serpent, Tan pronto como el hombre dudó de Dios y le creyó a la serpiente, man lost his kingdom authority el hombre perdió la autoridad de reino que tenía and came under the authority of another. y se sujetó a la autoridad de otro. And mankind has been under the sway of that authority ever since that time, Y desde ese momento el hombre ha estado bajo esa autoridad, except for those excepto de aquellos who are being restored back into that kingdom. que han sido restaurados y puestos de nuevo en ese reino. Hallelujah. Gloria a Dios. So John the Baptist was preaching that the kingdom of heaven in his time was at hand. Entonces Juan se encontraba precisamente predicando, diciendo que el reino de Dios se había acercado. So where else would John the Baptist have had an expectation of the kingdom? ¿De dónde entonces pudo tomar Juan el Bautista esta expectativa? Well, let's look at a few prophetic scriptures about the promise of the kingdom. Vamos a ver algunas escrituras proféticas acerca del reino. Genesis chapter 49 verse 10. Génesis 49, versículo 10. Hallelujah. This is the promise of the kingdom begins with the promise of a king. Así que la promesa del reino comienza con la promesa de un rey. We need a king to have a kingdom. Debe haber un rey para que se dé un reino. And in Genesis 49 verse 10, Jacob is prophesying over his 12 sons. Así que en Hechos 49:10 encontramos a Jacob que estaba profetizando sobre sus propios hijos. And in verse 10, he prophesies over Judah. Y en el versículo 10 profetizó sobre Judá. And he says, Judá. the scepter shall not depart from Judah, Y, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Hallelujah. So from Judah will come, the scepter will come kings. Así que a partir de Judas llegará el que ha de tener el cetro. So God is prophesying a line of kings, a family of kings. Así que Dios se encontraba profetizando un linaje de reyes. And from this family, Y de esta familia, he says there will be kings until one particular king comes. y de esta familia habrá reyes hasta que un rey en particular venga. He calls that one Shiloh. Y lo llama Silo. Silo. And it means him whose right it is to rule as a king. Y significa aquel que ha de gobernar como rey. And to this king will be the obedience of the people. Y a este rey será toda la obediencia del pueblo. Hallelujah. So there was an expectation even in John the Baptist Aún tenemos esa expectativa en Juan el Bautista. that one mightier than I is coming. Que uno mayor que yo vendrá. He's the ruler. Él es el gobernante. And I'm telling you, the kingdom of heaven is at hand. Y les estoy diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Because one is coming. Porque uno ha de venir. And to this one, Y a este
Y en este, the people will be obedient. a este el pueblo le será obediente. Oh, hallelujah. There was great expectation in the people of Israel at that Había una time. gran expectativa en el pueblo de Israel en ese momento. So let's look in 2 Samuel 7 Vamos a referirnos a Segundo de Samuel, capítulo 7, and verse 16. versículo 16. This was a promise that God made to David, who was of the line of Judah. Y se refiere a David, que sería del linaje de Judá. Amen. He said, "And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever." Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. So what are we talking about today? Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy día? We're talking about the kingdom. Estamos hablando acerca del We're talking reino. about the kingdom of God. Estamos hablando acerca del reino And de God Dios. made a promise to David, Y Dios hizo una promesa a David, who was of that line of Judah, que era del linaje de Judá, that his house, his family, que su casa, su familia and his kingdom y su reino would be established forever. sería establecido para siempre. An eternal kingdom. Un reino eterno. His throne would be forever. Su trono sería para siempre. Hallelujah. So there's the promise of an everlasting kingdom. Entonces encontramos una promesa de un reino eterno. Look in Isaiah chapter 9, Veámoslo en Isaías 9, verse 6 and 7. versículos 6 y 7. We know this one. Nos conocemos esto de memoria. Very often around what people call Christmas, they love this verse. Y mucha gente lo recita precisamente en las Navidades. But John the Baptist, he knew this verse, Pero Juan el Bautista también sabía este versículo. and he was expectant Y él lo estaba esperando. that in his day Que en sus días he would see the kingdom of él heaven. vería el reino de los cielos. So unto us a child is born, Porque un niño nos es nacido. and unto us a son is given. Y un hijo hijo nos es dado. And the government. Y el gobierno, el principado. What's another word for principado? What's another word for government? ¿Cuál es otro nombre para gobierno? El reino. Un nombre que le podemos dar es el reino. Hallelujah. The government is the kingdom. El principado será el reino. And see, the principado will be on his shoulders. Y el principado será sobre su hombro. Hallelujah. And his name will be called Wonderful. Y su nombre será llamado admirable. Hallelujah. And in verse 7, Y en el versículo 7, it says, of the increase of his principado, lo dilatado de su imperio, o principado, oh, el principado, oh, el reino, the kingdom, of the increase of that kingdom and peace, there will be no end. y la paz no tendrán límite. So when this son is given, Entonces, en este hijo que nos es dado, there's a promise hay una promesa that the government, the kingdom, que el gobierno, el reino, will increase. aumentará, Yes, will keep growing and becoming more and more a reality crecerá y se convertirá en una realidad without any limit. sin límite, The kingdom is taking over. porque el reino será tomado. Brethren, Jesus preached the kingdom of God. Hermanos, Jesús, Juan predicó el reino de Dios. The apostles preached the kingdom of God. Lo mismo que los apóstoles. It's increasing. Está aumentando, creciendo. Even following what Apostle Paul Galligan shared in the last session. Y aún lo que el apóstol Paul Galligan enseñó en la sesión anterior. To realize that this gospel we've received Dándose cuenta de que este evangelio que recibimos is not a gospel to take us away, no es un evangelio para sacarnos, but it's a llevarnos fuera, but it's a gospel that establishes us in the kingdom of God on the earth. sino
It's a gospel. Sino un evangelio para establecernos en la tierra. Hallelujah. It's a gospel of victory. Es un evangelio de victoria. The kingdom of God is taking over. El reino de Dios está siendo tomado. Of the increase of his government and peace, there is no end. Y él está asumiendo el poder, un poder sin límite. No limit. The kingdom is moving through the earth, Así que el reino se está moviendo a través de la tierra. through those of us who will carry it Y para aquellos que lo llevemos and be restored back into that place of authority that Adam had in the beginning. y seamos restaurados en ese poder que Adán y Eva tenían en el principio. Hallelujah. And it says that this kingdom, Así que este reino, he says, it's upon the throne of David and over his kingdom, verse 7. Continuing in verse 7. y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Hallelujah. So this is again, it's on the throne of David, Entonces encontramos nuevamente la mención sobre el trono de David, the one whom God promised an everlasting kingdom. aquel a quien Dios le había prometido un reino eterno. And so Jesus was born according to the seed of the flesh to David. Así que Jesús nació de acuerdo con la carne de la simiente de David, But he was declared the Son of God pero fue declarado como hijo de Dios, with power, con poder, according to the Spirit of holiness, de acuerdo con el espíritu de santidad and by the resurrection. y por la resurrección. Hallelujah. And he says that this kingdom, Y dice que este reino, that he will order it and establish it with judgment and justice. que será confirmado en juicio y justicia. So this kingdom Así que este reino, is a kingdom of judgment and justice. este es un reino de juicio y justicia. Hallelujah. Thank God that God is just Gracias demos porque Dios es justo. and the justifier of all those who believe in him. Y Él justifica a todos que creen en Él. Hallelujah. Yes. So this kingdom is ruled by the one on the throne of David. Y este reino es gobernado por aquel que está en el trono de David. So just see in Acts chapter 2 Así que veamos en capítulo 2 de Hechos, and verse 33, en el versículo 33, or verse 30, versículo 30. it says, Peter preaching on the day of Pentecost, Así que encontramos a Pedro predicando el día de Pentecostés. he said, therefore being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. So if you like, the kingdom was fully established when Jesus sat down at the right hand of God. Si así lo quieren, el reino ya estaba establecido cuando Jesús estaba sentado a la diestra de Dios el Padre. Hallelujah. Jesus is king. Jesús es el rey. The message of the kingdom of God El mensaje del reino de Dios is that Jesus is king. es que Jesús es rey. Hallelujah. And so let's just look still further, a few more promises in the Old Testament. Remitámonos entonces al Antiguo Testamento para contemplar algunas promesas. This one is a promise of the kingdom being in the Spirit. Encontraremos entonces la promesa de que este reino sería en el Espíritu. Isaiah chapter 11, Isaías capítulo 11, from verse 1 to 5. desde el versículo 1 al 5. It says, there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Jesse was the father of David. Así que Isaí era el padre de David, And so again, speaking of the one who had come from David. refiriéndose a aquel que vendría de David. And then in verse 2, Y luego en el versículo it 2 says about this one who had come forth from David, se refiere a este que saldría de David. that the Spirit of Yahweh shall rest upon him, the Que- Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, and the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Y dice que reposaría sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría,
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. So this king who would come Así que este rey que vendría would be anointed with the fullness of the Spirit of God. sería ungido con la llenura del poder del Espíritu. Not only would the Spirit come upon him, No solamente que el Espíritu llegase sobre él, but it said the Spirit of Yahweh shall rest sino que upon el him. Espíritu de Yahvé reposaría sobre él. That means that the Spirit of Yahweh would find a dwelling place in him. Esto quiere decir que el Espíritu de Yahvé encontraría un lugar en el cual permanecer. That's why John the Baptist came preaching. Esto era lo que precisamente Juan el Bautista venía predicando. There's one mightier than I. Este que era más poderoso que yo. I'm not worthy to even untie his shoelaces. Yo no merezco ni siquiera desatarle los cordones de sus sandalias. I baptize you with water, Yo los bautizo en agua. but this one, Pero he's going to baptize you with él the los, Holy Spirit los bautizará en el Espíritu Santo and with fire. y con fuego. Hey, see, this king who was to come Así que este rey que vendría would be filled with the Spirit of God. sería lleno del Espíritu Santo. And in verse 3 of Y- Isaiah 11, Y en el versículo 3 de Isaías 11, it says that his delight is in the fear of Yahweh, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. y le hará entender diligente en el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos, ni huirá por lo que oigan sus oídos. But with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth. He shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. So this kingdom sounds pretty aggressive. Así que este rey aparenta ser muy agresivo, Serious. serio, There's judgment. es juicio. These are verses that are similar to in 2 Thessalonians, that he will slay the lawless one with the breath of his mouth. Y hay un versículo similar en Primera de Tesalonicenses, el cual dice que herirá a su enemigo con el aliento de su boca. In the kingdom of God, there's no place for wickedness. Así que en el reino de Dios no hay lugar para la maldad. It says in verse 5 that righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness around his waist. Y dice que en el reino de Dios los justos serán, Around his waist. Of faithfulness. serán fieles alrededor de su cintura. So this king Así que este rey and his kingdom y su reino is a kingdom of righteousness. es un reino de justicia, It's a kingdom of judgment. es un reino de juicio. It's a kingdom which slays wickedness. Ese es un juicio It slays, it kills wickedness. que Destroys wickedness. destruye, que mata a los injustos. Hallelujah. Mm. And so that's why John the Baptist said that he would baptize with the Holy Spirit and fire. Por eso es que dice Juan el Bautista que él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Because the kingdom which comes with fire destroys every bit of wickedness. Porque el reino que viene, que llega con fuego, destruirá cualquier injusticia. The next verses in Isaiah 11 talk about a restoration that comes about in creation. El versículo 11 en Isaías, el capítulo 11 en Isaías se refiere a la restauración que vendría después. So the fullness of the kingdom of God being revealed Así que la llenura del Espíritu de Dios será revelado will cause the earth to be full of the knowledge of the eternal God. y permitirá que toda la tierra sea llena del conocimiento del conocimiento de Dios, sí. Hallelujah. So let's go. One more prophecy of the kingdom. Una profecía sobre el reino. Daniel chapter 2. Daniel capítulo 2. Daniel chapter 2, and we'll read in verse 44. Daniel, y leeremos en el capítulo 42. But I want to tell you the context. Pero quiero darles el contexto. The context is El contexto es that the king of Babylon, que el rey de Babilonia, who had authority in the earth at that time, his kingdom was the major kingdom. el cual tenía dominio en el mundo, He had a dream.
tuvo un sueño. And in that dream, he Y- saw a great statue. Y en ese sueño él vio una gran estatua. Gold head, silver breast, Cabeza de oro y pechos silver, de plata, yeah. Bronze waist, cintura de bronce, iron legs, piernas de hierro and partly iron, partly clay feet. y en parte en los pies. And in this dream, God revealed that all of these parts of the statue Y Dios le reveló en los sueños cada una de las partes de esa estatua. were representing kingdoms of men. Estaba representando a los reinos del hombre. That head was Nebuchadnezzar's kingdom. Sorry. That head on the statue was Nebuchadnezzar's kingdom. Que la cabeza en esta estatua no sería el rey en este reino. The next kingdom was the Persian kingdom. Persian and Median kingdom. El siguiente reino serían los persas Persian and Median, y los medas. the Medes. Medas. And all of those kingdoms were representing kingdoms of men. Y todos estos reinos lógicamente representaban reinos de hombre. But in that dream, there was a small stone. Pero en ese reino había una pequeña piedra. And it was cut out without any human hands on it. Pero estaba It was cut without any human hands. pero que no había sido cortado por manos humanas. It was supernatural. Era supernatural. It was of God. Era de Dios. No human had touched it. Ninguna mano humana la había tocado. And that stone came and hit the feet Y esa piedra vino y golpeó el pie of that statue. de esa estatua. And that statue collapsed. Y esa estatua inmediatamente colapsó. The kingdoms of the world came tumbling down Todos los reinos de la tierra caerán because of this stone. debido a esta piedra. The stone that the builders rejected. La piedra que fue rechazada Hallelujah. That has become the chief cornerstone. y se convertirá en la piedra angular. And that stone became a mountain Y esa piedra se convirtió en una montaña that filled the whole earth. que llenó toda la tierra, Hallelujah. Of the increase of the government and peace, there is no end. donde aumentaría la paz y la paz no tendría fin. So this was the dream that Nebuchadnezzar had. Así que ese fue el sueño que él tuvo, That there was a kingdom coming. que había el rey Nabucodonosor, que había un reino que vendría, There was a king represented by that stone que había un rey representado por esa piedra, that hit the statue Que- representing all the kingdoms of the world. la cual golpeó el pie que representaba todos los reinos de la tierra. And that stone grew to become a whole mountain. Y esta piedra creció de tal manera que se convirtió en una The montaña. kingdom of God filling the earth. La montaña de Dios, el monte de Dios llenando toda la tierra Gloria a Dios. para siempre. And in verse 44, Y en el versículo 44 it says, Dice. and just for the notes as well, there'll be 5 major points out of this. y hay 5 puntos a destacar en este. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hallelujah. So number 1 point out of this verse, Entonces, el primer punto que podemos señalar en este versículo the God of heaven will set up this kingdom. es que el rey de los cielos establecerá este reino. This is a kingdom set by God. Este es un reino establecido por Dios. It's not established on worldly principles. No está establecido en principios del mundo, It's not established by the works of men. no establecido por palabras de hombre, The God of heaven will set up this kingdom. sino que el rey de los cielos será quien establecerá este reino. And how will he do it? ¿Y cómo lo hará? By laying that stone in Zion. Colocando esta piedra en Sión. Psalm 2 verse 6.
Salmo 2, versículo 6, says dice that God said, I have set my king on my holy hill of Zion. he puesto mi rey en la montaña, en el monte santo de Sión. That was God setting up his kingdom Allí se encontraba Dios estableciendo este reino, by laying that stone. colocando esta piedra. The second point El segundo aspecto about this kingdom, acerca de este reino it shall never be destroyed. es que será jamás destruido. It cannot be destroyed. No puede ser destruido. Hallelujah. Nothing can destroy this kingdom. Nada puede destruir este reino. No power of hell, Ningún poder del infierno, no scheme of man ningún esquema de hombre can destroy this kingdom. puede destruir este reino. It is incorruptible, Es incorruptible, unable to be destroyed imposible de ser destruido, indestructible, because it's of God. porque es de Dios. You can kill the people that are in the kingdom, Te puede matar al pueblo, pero no puede matar al rey, no puede eliminar al reino. and that's what the devil has tried to do for a long time. Y eso es lo que el diablo ha estado intentando de hacer durante mucho tiempo. Let's kill as many believers as we can. Vamos a matar a tantos creyentes como sea But it posible. doesn't stop the kingdom. Pero eso no detiene al reino. Hallelujah. The kingdom keeps going forward. Así que el reino continúa hacia adelante. I don't know if you've ever heard of a man called Richard Wurmbrand. No sé si ustedes han oído hablar acerca de un hombre llamado Richard Wimber. He was a man in communist Romania, Era un hombre en la Rumania comunista and he was one of the pastors, one of the ministers at that time y era uno de los ministros en ese momento who did not bow the knee Que- to the kingdom of communism. que no dobló sus rodillas al rey del comunismo. He stood up Se puso de pie and he kept preaching Jesus. y se mantuvo predicando a Jesús. He kept sharing another king. Se mantuvo predicando a otro rey. They put him in jail. Lo encerraron, They beat him lo golpearon very severely. severamente. He suffered in solitary confinement for 2 years. Estuvo en confinamiento solitario durante 2 años. But even in solitary confinement, Pero aún en confinamiento solitario, he was not solitary. no estaba solo. He was able to commune with the living God. Él podía estar en comunión con el Dios viviente. And he even communed with other people through Morse code and led them to Jesus. Y aún con otros comunicando, compartiendo a Jesús. He was not discouraged. No estaba descorajinado. He came to a place in his life while being in that position of suffering Y llegó a ese momento de su vida, a esa condición de sufrimiento, where he realized, donde él se dio cuenta you can kill my body. que puede matar mi cuerpo, You can beat my body. pueden golpear mi cuerpo, But you can never take my soul. pero no pueden jamás tomar mi alma. And my soul is in the kingdom. Y mi alma está en el reino. Hallelujah. The kingdom can never be destroyed. Así que el reino nunca puede ser destruido. The third point El tercer punto is that the kingdom will not be left to other people. dice que el reino no será dejado a otras personas. Luke chapter 12 and verse 32, Lucas 12:32 dice, Jesus says Jesús dijo to the ones who were following him, a aquellos que lo seguían, do not fear, little flock of sheep, sí, no temáis pequeño rebaño, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. God wants to give us the kingdom. Dios desea darnos el reino. Even more than we want to enter it, He wants to give it to us. Más que nosotros entremos, Él quiere dárnoslo. God created man to give them the kingdom Dios creó al hombre para darles el reino. from the very beginning. Desde el mismo principio. God wants to give you the kingdom. Dios quiere darles el reino. He wants you to inherit this kingdom in the earth. Quiere que usted herede el reino en esta tierra. He wants us to walk in this kingdom. Y desea que nosotros caminemos en su reino. In Hebrews chapter 12 and verse 28, En Hebreos 12:28, the apostle writing to the Hebrews el apóstol escribiéndole a los hebreos, says in verse 28, dice en el versículo 28, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken,
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Notice he did not say, since we will one day receive a kingdom. Noten que él dice que algún día que recibamos este reino, He said, since we are receiving a kingdom. sino puesto que estamos recibiendo este reino. Brethren, we're living in a period Así, hermanos, que vivimos en un período de tiempo where the kingdom of heaven is here. en el cual el reino de Dios se encuentra aquí. In the future, yes, the kingdom of heaven will finally come in all of its manifestation. Sí, al final el reino de Dios vendrá con todas sus manifestaciones. But right now, Pero ahora mismo we are receiving. nosotros estamos recibiéndolo. We are in a process of receiving the kingdom. Nos encontramos en el proceso de recibir el reino. We are to be walking more and more fully into the kingdom. Debemos de caminar más y más completamente en el reino. We are receiving. Estamos recibiendo And it's not being given to other people, y no se le está dando a otra gente, it's being given to you. se le está dando a usted, Anyone who wants to receive it. a aquel que desee recibirlo. Hallelujah. So since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, Así que, puesto que estamos recibiendo un reino el cual no puede ser conmovido, the kingdom of God cannot be moved. el reino de Dios no puede moverse. So let us fear Así que temamos and let us serve God acceptably. y sirvamos a Dios de manera acepta. Let us have grace Tengamos gracia, so that we may serve God acceptably que podamos de tal manera que podamos servir a Dios de manera acepta, with reverence and godly fear. con reverencia y temor santo, piadoso. We need grace to serve in the kingdom. Necesitamos gracia para servir en el reino. Hallelujah. And in Matthew chapter 21, Y en Mateo 21, this is just still saying that the kingdom is not given to other people. esto continúa diciéndonos que este reino no ha sido entregado a otro pueblo. You can be assured of this inheritance. Ustedes pueden estar seguros de esta herencia. Verse 42 and 43, Versículos 42 y 43. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone? This was Yahweh's doing, and it is marvelous in our eyes." Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. So here is that stone again. Así que aquí nuevamente encontramos esta piedra. And then in verse 43 he says, Y luego en el versículo 43 dice, "Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you who reject and given to a nation bearing the fruits of it." por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. How do we miss out on the kingdom? Entonces, ¿cómo perdemos el reino? By rejecting the stone. Pues rechazando la roca. But if we receive the stone, Pero si recibimos la roca, he will give the kingdom of God to any nation, to a nation that bears the fruits of it. Él se la entregará a aquella nación que lleve frutos. So there's a nation Entonces tenemos que hay una nación that is to bear the fruit of the kingdom of God. que lleva frutos del reino de Dios. Peter calls it Pedro la llama a holy nation, una nación a santa, royal priesthood, a royal priesthood. Kings and priests. Sorry. It's okay. No, let me sacerdocio santo. Hallelujah. So there's a holy nation, Así que hay una nación santa, a people belonging to God, un pueblo que pertenece a Dios, who God wants to give the kingdom. a quienes Dios desea entregar el reino. They will bear the fruit of the kingdom. Ellos llevan los frutos del reino. And as we keep going through the study that we're doing, Y en la medida en que continuemos con el estudio que estamos haciendo, we will see more of the fruit of the kingdom. veremos más frutos del reino. The fourth point El cuarto punto is that this kingdom will break in pieces and consume all other kingdoms. dice que este reino consumirá y romperá y consumirá en pedazos a otros reinos. The kingdom of God El reino de Dios will break in pieces será roto en pedazos, romperá en pedazos and consume y consumirá every other kingdom. cualquier otro reino. The so-called
kingdom of Islam, El llamado, por ejemplo, reino del Islam will be broken in pieces by the kingdom of God. será roto en pedazos por el reino de Dios. Communism, El comunismo, broken by the kingdom of God. destruido por el reino de Dios. Every form of ungodly government and religion Toda forma non santa de dominio broken and consumed by the kingdom of God. será quebrada y consumida por el reino de Dios. The kingdom of God is taking over. Porque el reino de Dios está tomando el control. We need to be in the kingdom. Así que debemos estar en el reino. Hallelujah. And so in Revelation 11 verse 15, Luego en Apocalipsis 11:15 there's a proclamation made in heaven hay una proclamación que se hace en el cielo that says que dice that when the seventh angel messenger sounded, que cuando los 11 ángeles there were mensajeros, perdón, 11, 11, yeah, 11, 15. de los mensajeros, ¿sí? Uh-huh. That when the seventh messenger sounded, there were loud voices in heaven. Que cuando los 7 mensajeros suenen la trompeta, habrá en el cielo what? Loud voices. 15. Habrá grandes voces. Yeah, grandes voces. This is not something just to be quiet about. Es algo de lo que no debemos callar. This is not something to shh. No es algo que debemos de estar susurrando. Shh. Don't tell anybody, but the kingdom is here. No le cuentes a nadie, el reino está aquí. This is for a loud voice. No, esto es para proclamarlo en voz The alta. voices in heaven weren't trying to keep it quiet. Las voces en el cielo no trataron de mantenerla callada. Jesus didn't keep it quiet. Jesús no se mantuvo callado, The apostles didn't keep it quiet. ni tampoco los apóstoles lo mantuvieron callado. The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará sobre todos por los siglos de los siglos. Hallelujah. The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord. Así que el reino de este mundo será el reino del Señor. Who's our Lord? ¿Quién es nuestro Señor? Jesus. Jesús. So who's the Christ in this verse? ¿Quién es el Cristo en este versículo? Because it says that the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Messiah, his Christ. Porque dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, el Mesías. We who believe are the body of Christ. Nosotros los que creemos somos el cuerpo de Cristo. So the kingdoms of this world Así que el reino de este mundo have become the kingdoms of our Lord Jesus se ha convertido en el reino de nuestro Señor Jesús and of his body, the Christ. y su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Para siempre. Amen. The fifth point Quinto punto. is that this kingdom will stand forever. Y es que el reino permanecerá este reino permanecerá para siempre. It is an eternal kingdom. Es un reino eterno. Hallelujah. So, brethren, Así que, hermanos, let's come now into the New Testament. regresemos ahora al Nuevo Testamento. Do you see that the kingdom of God, Así que hemos visto que el reino de Dios this is the message of the gospel. es el mensaje de este evangelio. God bringing his kingdom into the reality of our lives. Dios que trae la realidad de este reino en nuestras vidas. So as I've said, John the Baptist began by saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Así que como comencé, expresando, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. So if you look at your hand, Así que si usted mira su mano, well, the kingdom of heaven is at hand. quiere decir que el reino de Dios se ha acercado. That means it's right there to grab a hold of. Así que está allí cerca para que usted lo tome. It's near. Está cerca. It's near you. Está cerca de usted. See, even the word of God is near you. Aún la palabra de Dios está cerca de usted. It's in your mouth and it's in your heart. Está en su boca y en su The corazón. kingdom of God is near you. El corazón de Dios está cerca de usted. And the kingdom of God wants to take over you. Y el reino de Dios quiere apoderarse de usted. We must repent if we are to enter that kingdom.
que debemos arrepentirnos si verdaderamente deseamos entrar a ese We reino. need to be willing to change our mind. Debemos de estar deseosos de cambiar nuestra mente. So, but what is the kingdom? Entonces, ¿qué es el That's the reino? question. What is the kingdom? Esta es la pregunta. ¿Qué es el reino? Romans chapter 14 and verse 17. Romanos 14, 17. Yes, Romanos 14, 17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. It's not eating and drinking. No es comida ni bebida, It is not religious. no es religión, It's not based on religion and traditions of men. no está basada en religión y tradiciones de hombres, It's not based on the doctrines of men. y no está basada en doctrinas de hombres. It's not a religious kingdom. No es un reino religioso. Religion is not reality, La religión no es una realidad, but the kingdom is righteousness. pero el reino es justicia, The kingdom is peace. el reino es paz, The kingdom is joy. el reino es gozo. There's no depression in the kingdom of No hay God. depresión en el reino de Dios. There's no oppression in the kingdom of No hay God. opresión en el reino de Dios. Hallelujah. It's in the Holy Spirit. Es en el Espíritu Santo. So how does righteousness come? Entonces, ¿cómo viene la justicia? By believing, Creyendo, by faith. por fe. And so when we believe in Jesus Christ, Así de tal manera que cuando creemos en Jesús Cristo, we begin to partake of the righteousness of the kingdom. nos convertimos en partícipes del reino. Peace. Paz. Peace is the effect of righteousness. La paz es la consecuencia de la justicia. The result of righteousness in our life brings us peace. El resultado de la justicia en nuestras vidas nos trae paz. Everybody in the kingdom of God is at peace with God. Todos aquellos en el reino están en paz con Dios. Why did God bring judgment on the world in the days of Noah? ¿Por qué Dios va a traer juicio en los días de Noé? Because he said his spirit could not abide and strive with man forever. Porque su espíritu no puede estar combatiendo con el hombre para siempre. The kingdom of God is a place of being at peace with God. El reino de Dios es un lugar para estar en paz con Dios. The kingdom is joy. El reino es gozo. The joy of the Lord is our strength. El gozo de Dios es nuestra So there's a lot of fortaleza. strength in the kingdom. Porque es sorry. There's a lot of strength in the kingdom. Hay mucha fortaleza en el reino. Because the kingdom is full of joy. Porque el reino está lleno de gozo. In Psalm 16:11, En Salmos 16:11, yes, Jesse says 11, it says that in your presence is fullness of joy. porque hay In the- multitud de gozo en tu presencia. Hallelujah. So the kingdom of God is full of the presence of God. Porque el reino de Dios está lleno de la presencia de Dios. So walking in the kingdom is walking in his presence. Así que el hecho de caminar en el reino es como caminar en su presencia. Hallelujah. And it's in the Holy Spirit. Y es en el Espíritu Santo. It's a spiritual kingdom. Es un reino espiritual. So, how do we get in there? Así que, ¿cómo entramos allí? How do we get into this kingdom? ¿Cómo entramos a este reino? Do you want to get in? ¿Quiere usted entrar en él? I'm sure most of you already are. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya se encuentran allí. But God wants us to learn Pero Dios quiere que aprendamos that even in preaching the gospel, que aún predicando el Evangelio, we are not just trying to get them saved so they can go to heaven when they die. así que no solo tratemos de ser salvos para que vayamos al cielo cuando nos muramos. Preaching the gospel Predicar el Evangelio is meant to usher people into the experience of the kingdom of God now. es hacer sentir, está llamado a hacer sentir la experiencia del reino de Dios ahora. To come into the righteousness and peace and joy of the Holy Spirit today. Para que lleguemos hoy a la justicia, la paz y el gozo del Señor hoy día. This kingdom of righteousness, peace and joy in the Spirit Este reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu is the kingdom which breaks in pieces and consumes every other kingdom. es aquel reino que rompe en pedazos y consume a todos otros reinos. It's the kingdom that will never end. Es aquel reino que jamás va
a terminar. It's the kingdom that is taking over the world. Es aquel que está tomando al mundo. So how do we get in there? Entonces, ¿cómo ingresamos allí? John chapter 3, Juan capítulo 3, verse 3 to 5. versículo de 3 3 al to 5, 6. 3 al 5, al 6. Jesus is talking to Nicodemus, Jesús está en esta escritura hablando a Nicodemo. and he says, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Y le dice, Verse John 3, verse 5. Verse 3. respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. There is no vision, there is no sight, there is no revelation of the kingdom No hay visión, no hay aviso ni revelación del reino de Dios. unless A menos que we are born again nazcamos de nuevo. or born from above. O que nazcamos de arriba. It can be translated born from above. Que seamos transformados de arriba. Where does the kingdom come from? ¿De dónde viene el reino? Comes from above. Viene de arriba. Comes from God. Viene de Dios. Comes from heaven. Viene del cielo. And you are to be born Y usted debe nacer from above de arriba in order to see para ver the kingdom. el reino. Now, seeing the kingdom is wonderful. Así que ver el reino es maravilloso. But we don't just want to be on the outside looking in. Pero no solamente vamos a conformarnos con estar afuera y viéndolo. Getting revelation of the kingdom is good. Recibir la revelación del reino es bueno. But we want to enter. Pero deseamos entrar. We want to enter into the life of the kingdom. Queremos ingresar al reino, a la vida del reino. So in verse 5, Así que en el versículo 5, Jesus said, Jesús dijo, de cierto, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. que el que no naciere del agua y el espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. We must be born of the Spirit of God to enter the kingdom of God. Debemos nacer del espíritu para entrar en el reino de Dios. It's a spiritual kingdom. Porque es un reino espiritual. So being born from above Así que nacer de lo alto is being born of the Spirit of God. es nacer del Espíritu de Dios. We must experience the life of the Spirit of God Debemos de experimentar la vida del Espíritu de Dios to enter the kingdom. para entrar en el reino. So, let's go to Colossians chapter 1 Entonces, vayamos a Colosenses capítulo 1, and verse 13 versículo 13. and see what Jesus has done Y veamos lo que Jesús ha logrado in redeeming us. cuando nos redimió. You see, brethren, Veamos, hermanos, the gospel that has predominantly been preached all over the world el evangelio que predominantemente se ha predicado en el mundo has simply been a gospel to get people saved. simplemente se ha limitado a lograr que la gente sea salva. To make a decision in a meeting, Que hagan una decisión en la reunión to just come and pray a prayer after me, y que ore la oración del pecador conmigo so that you can have death insurance, para que puedas tener seguro de muerte. so that when you die, you'll go to heaven. De tal manera que cuando mueras vayas al cielo. We haven't realized the power of the kingdom of God. No nos hemos dado cuenta del verdadero significado del reino de Dios, del poder del reino de Dios. That salvation and being born again Que la salvación y el hecho de nacer de nuevo is actually the realidad of entering the kingdom. es la realidad de entrar al reino. Hallelujah. It's actually breaking people free and bringing them into another kingdom. Es realmente libertar al hombre y llevarlo dentro al reino. We can even read from verse 12 of Colossians 1. Y aún podemos leer desde Colosenses 12. Because he says that we are giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Porque dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos a la luz. Through what Jesus accomplished on the cross, Lo que Jesús ha logrado en la cruz, in shedding his blood and dying and rising again, en Jesús derramando su sangre y resucitando, he has qualified you. lo ha hecho que sea calificado.
You didn't even have to go to university to get the qualification. Es más, no tiene que ir a la universidad para lograr esa cualidad. Jesus qualified you on the cross. Jesús lo hizo capaz en la cruz And a he, usted. he qualified you to partake of the inheritance of the saints in the light. Lo hizo que fuese capaz de ser herederos de lo que él logró en la cruz. And in verse 13 he says, Y en el versículo 13 dice, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. que él nos ha librado de la luz de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. That is a powerful transaction that's taken place. Esa es una magnífica transacción increíble la que se está llevando a cabo. When Adam listened to the serpent, Cuando Adán escuchó a la serpiente, he came under the power of darkness. él se colocó bajo el poder de las tinieblas. He came under the authority of darkness. Se colocó bajo la autoridad de las tinieblas. And from that time forth, man has been bound in the darkness that is in bondage to the devil. Y desde ese momento el hombre ha estado atado a la esclavitud de las tinieblas. But Jesus has come Pero Jesús vino, as the King, llegó como el rey, the King of the kingdom. el rey de los reinos. And He has delivered us. Y él nos libertó. He libertó. He set us free. Hallelujah. Y él nos libertó From the power of darkness. del poder de las tinieblas. And He has translated us. Y nos trasladó. It's like He has just sucked us out of that kingdom into His kingdom. Es así como si nos hubiera extraído de este reino a su reino. He's taken us from here and He's put us in the kingdom of the Son of His Él nos love. sacó de aquí y nos puso en su reino. What an amazing exchange. Qué cambio tan asombroso. So we have been transferred. Así que hemos sido transferidos. We have been delivered from the devil. Hemos sido libertados de la muerte. The kingdom of God El reino de Dios destroys the works of the devil. destruye las obras del diablo. And when we preach the gospel, Y cuando predicamos el evangelio when we preach about the kingdom of God, y predicamos acerca del reino de Dios, we will see people delivered veremos a la gente liberada from the power of the devil into the power of God. del poder del diablo al poder de Dios. The kingdom of God is in direct opposition to the power of the devil. El reino de Dios está totalmente, diametralmente opuesto al reino de las tinieblas. That's why wherever Jesus went, the demons went, "Ah!" Por eso donde quiera que Jesús iba, el diablo hacía como hizo Nick. Because they Amen. Hallelujah. And so in Matthew chapter 12 verse 28, Así que Mateo 12:28. you'll see that Jesus said, you can just, Así que Matthew 12:28, 20. Jesus said that if I cast out demons by the Spirit of God, then surely the kingdom of God has come upon you. Así que si yo, seguramente si yo, ¿será que Nick please? Matthew 12:28. Oh, 12:28. Yeah. Okay, 28, I have to say it for you. Yeah, it's I all right. think You can read it. It's very good. Just as it is, you think? Yeah, right. Okay, no there. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. The kingdom of God El reino de Dios is manifest se manifiesta when demonstrating the defeat of the devil. cuando se da la derrota del diablo. Hallelujah. So that's why the kingdom of God comes with power, not just with word. Así que la palabra, el reino de Dios viene con poder, no solo con palabras, Because it destroys the works of the devil. porque destruye las obras del maligno. It's us being given back that dominion Se nos ha entregado de regreso el dominio to subdue the earth and have Para- dominion. para sojuzgar la tierra y dominarla Is exercising the authority of the kingdom of y God. ejercitar la autoridad del poder de Dios, del reino de Dios. Hallelujah.
So, brethren, there's many things that we could share about the kingdom. Sí, hermanos, hay muchas cosas que pudiésemos compartir acerca del reino. Let's just read Matthew chapter 6, verse 10. Pero voy a leerles Mateo 6:10. Jesus taught us to pray. Jesús nos enseñó a orar. And in verse 9 and 10, Y en el versículo 10 y he 11, teaches us the beginning of his prayer. y Él nos enseña en el principio de su oración. Nosotros, Padre. Nuestro Padre nuestro. Nuestro. Our Father in heaven, hallowed be your name. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. I can't wait to get to heaven when I die. No puedo esperar para llegar al cielo. Is that what Jesus taught us to pray? Eso fue lo que Jesús nos enseñó a predicar, a No. orar. De ninguna manera. No, but why do many of us preach and teach that? Pero ¿por qué entonces muchos de nosotros predicamos y enseñamos eso? Jesus taught us to pray. Jesús nos enseñó a orar. Your kingdom come. Vénganos tu reino. Your will be done Hágase tu voluntad on the earth, en la tierra, en la tierra, on the earth as it is in heaven. como es en el cielo. Where's the kingdom to be? ¿Dónde debe estar el reino? En la tierra, on the earth. And it's to be covering Y the debe earth. estar cubriendo. Hallelujah. So just finally, Entonces, finalmente, this gospel of the kingdom este evangelio del reino must be preached. debe ser predicado. In Acts chapter 8 and verse 12, En Hechos 8:12, Philip Felipe went to Samaria fue a Samaria and he preached the kingdom of God y predicó Felipe el reino de Dios and the name of Jesus the Christ. y el nombre de Jesús el Cristo. And because of that, Y debido a esto, the demonic power in that village los poderes demoníacos In that city, en esa ciudad was taken down. fueron, The demonic power was taken down, moved out of the way, fueron derribados because he came with the authority of the kingdom. porque él llegó allí con la autoridad del reino. So we need to preach the kingdom of God. Así que necesitamos predicar el reino de Dios. We need to teach the things concerning the kingdom of God. Debemos de enseñar las cosas concernientes al reino de Dios. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Spirit. That's the fruit of the kingdom. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. The new heavens and the new earth is characterized Los cielos nuevos y la tierra nueva son caracterizados as a place where righteousness dwells. como lugares donde permanece la justicia. Living in the kingdom of God Vivir en el reino de Dios is learning to experience es aprender a experimentar the reality of what is to come, la realidad que ha de venir, the reality of the new heavens and new earth. la realidad de los nuevos cielos y la nueva tierra. Living in the kingdom now is preparation for the fullness of the kingdom to manifest. Vivir ahora en el reino es prepararse para la vida total en el reino que va a venir. And finally, Matthew 24 and verse 14. Y finalmente Mateo 24:14. Jesus said, Jesús dijo, "This gospel of the kingdom este evangelio del reino must be preached debe ser predicado as a witness como testimonio to all nations. a todas las naciones Then the end will come." hasta el fin. Entonces vendrá el fin. The end will not come before that. El fin no vendrá antes, People, we need to be preaching the kingdom of God porque necesitamos estar predicando el reino de Dios so that Jesus can come. para que Jesús pueda venir. Hallelujah. Que Dios te bendiga. Amén.